Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy es miércoles. Miércoles, el ombligo de la semana. Así es. Estamos a mitad de semana, miércoles 12 de enero del año 2022. Y hoy se conmemora un acontecimiento que trascendió mucho en la República Dominicana. Cumple 50 años. 50 años ya. 50 años. Se trata de la muerte de los palmeros, como se le denominó, a un grupo de los comandos de la resistencia. Este fue un grupo político-militar que se creó después de la Revolución de Abril del 1965. Se dice que lo lideraba Camaño, Francisco Alberto Camaño, pero Amaury Germán Aristi. Germán Aristi fue aquí en República Dominicana quien se encargó de estructurar a este grupo. Y a sus principales dirigentes fueron sorprendidos mientras se encontraban en un escondite. Era la época de la clandestinidad, el año 1972. Y de la represión, porque por la represión. Ellos estaban escondidos justamente porque sabían que estaban, sus vidas tenían precio. Sí, sí, sí. Así y es. ya la CIA sabía que este grupo tenía vínculos con Francisco Alberto Camaño Deñó, quien había sido el líder de la revolución, y se encontraba en Cuba. Habían recibido entrenamiento militar. Y bueno, fueron sorprendidos. Esto es la autopista de las Américas. Sí, hay de hecho un monumento ahí. Ajá. Y la Fundación Amaury Aristi Germán tiene convocada una actividad para las 10 de la mañana. Sí, sí, que siempre se hace. Pero bueno, sí, es bueno que los jóvenes recuerden. Sí, hay muchos jóvenes que no conocen. Eran veinteañeros, ¿eh? Y de hecho el debut de jóvenes como Amaury, que en ese momento tenía 24 años, o sea, era jovencito, fue en el marco de la Revolución de Abril. Sí. Donde ahí también tuvo un liderazgo importante. Pero sí hay que rescatar siempre, Adalberto, esa memoria histórica y nuestros héroes y heroínas, gente que en un momento luchó por ideales democráticos, claro. Porque al final lo que... Y se inmoló por la democracia, por la construcción de la democracia. Eso es importante señalarlo, que al final ellos lo que estaban reclamando era una vuelta a la democracia y al orden constitucional que aquí lamentablemente se rompió. No, y además estaban reclamando transformaciones sociales que todavía están pendientes de realización en la República Dominicana, hay que decirlo. Pero lo importante es que estábamos hablando de un momento donde la juventud tuvo una gran participación político-social por la construcción de la democracia y por la construcción de un régimen que tolerara la divergencia y que permitiera la organización social, que era muy difícil en esos años de lucha, en esos años donde imperaba la represión política, como tú lo has dicho, Millicent. Óigame, formar parte de un club social era un delito en la República Dominicana. El régimen había establecido una serie de leyes y disposiciones legales que perseguían a todo aquel que se organizaba y que fuera sospechoso de tener algún vínculo con ideología marxista o de izquierda. Y tú sabes que eso, Adalberto, hizo mella en una generación, porque aquí hubo mucha gente que por episodios como ese, donde estos 4 jóvenes fueron acribillados mortalmente por las fuerzas policiales de entonces le cogieron miedo a que la juventud participe. Y yo te lo digo porque recuerdo que cuando comencé a hacer activismo social, parte del miedo de amigos y de familiares eran cosas como esa, porque tenían como esa cultura de represión en la psiquis. Y eso explica lo que tú siempre llamas una década perdida que hubo en el movimiento social juvenil, sobre todo. Fue un momento distinto, porque fíjate, durante toda la era de la represión hubo participación social enorme y movimientos sociales de resistencia bastante fuertes. Los 12 años de Balaguer fueron años de resistencia de la población dominicana y de mucha lucha y muchas movilizaciones, pese a la represión que había. El reflujo viene después. El reflujo viene después que se comienza a construir la democracia y que muchas de las demandas, por ejemplo, las libertades públicas, el derecho a la organización, ya habían sido satisfechas. Porque la explosión social que se creó aquí después del 78, en materia de organización, del sindicalismo. Señores, en los 12 años de Balaguer, los jóvenes no lo saben. Los líderes sindicales, los principales líderes sindicales, Francisco Antonio Santos, Julio de Peña Valdés,
estaban presos. Claro. Estaban presos y perseguidos. Brutalmente perseguidos. Y Barbarín Mojica, un legendario luchador sindical del sindicato de portuario, que era uno de los más fuertes en la República Dominicana, el local de esa organización fue convertido en un cuartel por Balaguer, durante los 12 años de Balaguer. El local de Poasi. ¿Y cómo es entonces, Adalberto, que teniendo todo ese histórico y ese background histórico y ese contexto, aquí todavía hay gente que, bueno, se le entregó el título de padre de la democracia, un congreso mayoritariamente por la vagabundería, porque una cosa es, quienes llegaron al poder no fueron los que pusieron más ingredientes para que se produjera el cambio. Y además, los partidos tradicionales, cuando se están acercando al poder, comienzan a transformarse. Se ponen conservadores. Más conservadores. Eso es así. Y aquí hubo una consigna que le implementó el PRD, borrón y cuenta nueva, en el 78, cuando llegan al poder. ¿Eso es impunidad? Totalmente. ¿Eso es impunidad? Pero totalmente, eso significaba impunidad, eso es igual a impunidad. Que de hecho, mira, a propósito de los palmeros, yo soy de las que me pregunto si aquí alguna vez vamos a poder tener lo que en otros países se ha hecho, en otros países que han sufrido dictaduras férreas, una comisión de la verdad, para por lo menos a nivel histórico comenzar y algunas responsabilidades que andan sueltas, que tengamos esta justicia. Pero fíjate, Millicent, el borrón y cuenta nueva, que lo aplicó el PRD, eso permitió que no fuera a la cárcel ni un solo de los hombres de la policía y de las Fuerzas Armadas y la banda colorada que estaban acusados de crímenes, de grandes crímenes. Pero no solamente eso, tampoco permitió que a nadie le sometiera por corrupción. Y los robos en la época de los 2 años de Balaguer estaban a la vista de todos. Bueno, recuerda que el mismo. Sin embargo, cuando Balaguer llega al poder, retorna al poder, porque el cadáver político que se consideraba a Balaguer se convirtió en un ente muy activo, pese a estar ciego y anciano, y vuelve al poder en el año 1986. Y cuando vuelve llega, mira, con el chucho de un lado, contra los antiguos gobernantes. Y le hace expediente a todos para Salvador Reblanco. Recuerda exacto, Salvador Reblanco, un expediente político. Allí se salvaron poco. Por eso yo admiro tanto a Esquia Guerrero. Esquia Guerrero, este hombre tan valiente. Ese desafió a Balaguer y no pudo hacerle un expediente ni nada, al contrario. Él estuvo al frente de la oposición en ese momento. Y él había sido consultor jurídico del Poder Ejecutivo de El Salvador Reblanco. Y no, Balaguer no pudo instrumentarle un expediente. Pero bueno, Millicent, hoy se conmemoran 50 años de la caída en combate de los palmeros en la República Dominicana. Es una fecha importante para reflexionar, para ver lo que ha pasado en la construcción de esta democracia. Y pensar también en tantas personas que derramaron su sangre para que nosotros hoy pudiéramos hablar como lo estamos haciendo aquí. Libremente, o que pudiéramos organizarlo en la instancia social o política que nos dé la gana. Esto costó mucho al pueblo dominicano, y los palmeros aportaron una gran cuota en ese proceso. Ayer y hoy creo que uno de los temas obligados que hay que comentar, Millicent, tiene que ver con la educación. Fracasó el intento de que se iniciara la docencia ayer. Fueron muy pocos profesores los que se presentaron. Lo que ustedes ven en algunas imágenes de televisión o fotografías, ahí estamos eran más que profesores. Estudiantes. Había más estudiantes que profesores, por supuesto, y eso siempre es así. No. Quiero decir, eran más profesores ejecutivos. Ya, tú quieres decir, por ejemplo, directores, personal ejecutivo, claro, que nombrado por correcto, que reunieron a los estudiantes, los pocos estudiantes que fueron. El presidente del colegio de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, se la lució con su llamado, y como habíamos advertido ayer, está en el banquillo los acusados del pueblo. Le están dando funda por todos los lados, porque nadie entiende esa actitud tan irracional. Y no es que no tenga razón, en el sentido de que algunos sectores estuvieron pidiendo de que se pospusiera por 1 o 2 semanas el inicio del año escolar.
puede tener toda la razón. Lo que no tiene la razón es para desafiar a todo el mundo. Y para imponer, a la sociedad, para imponerse. Imponer los intereses de su gremio y de los profesores, en algunos casos, lo digo responsablemente, intereses políticos, porque es que cuando uno ve a Eduardo Hidalgo, uno ve un cuadro de uno de los principales partidos de la oposición, por encima del sagrado derecho a la educación que tienen los niños y las niñas, y sobre todo los niños de escasos recursos. Tú viste, Adalberto, la encuesta que publica hoy Visión Mundial, donde señala que aquí, en una encuesta que se hizo en febrero del año pasado, el 83% de los hogares dominicanos no tenían acceso a Internet. Entonces, la posibilidad de iniciar este año a distancia, y ya lo hemos analizado aquí en 1+1, no es igual desde el punto de vista socioeconómico. Ayer hubo varios colegios privados que iniciaron de manera semipresencial, a distancia y eso. Pero aquí hay escuelas y hay hogares que no se pueden dar ese lujo. Así es, así es. Pero que además la ADP ni siquiera sugirió eso. Exacto. Pero la ADP forma parte del gabinete, porque ese es un elemento que yo creo que hay que tomar en cuenta. O sea, a mí me parece que el gobierno debió, si no lo hizo, sentar a la ADP como un actor político pero no importante. Gabinete, no forma parte de ningún gabinete, es un gremio. Pero debió de consultarle, escuchar su posición. Eso sí, pudo haberlo hecho, pero, claro, pero no está la obligación, porque de lo que sí forma parte de la ADP es del Consejo de Educación, del Consejo Nacional de Educación. Pero el Consejo no tenía que reunirse para... Pero Adalberto, porque hay que, o sea, los profesores y las profesoras son actores y actrices importantes en el sistema. Claro Entonces sí. yo pienso que el gobierno no perdía nada en consultar y saber cuál era su posición antes de tomar una decisión. Ahora, ¿debe del gobierno plegarse a la posición de la ADP? Yo entiendo que no, que lo que debe de imperar es el interés colectivo, que es el interés de los niños y las niñas, y el derecho a la educación. Bueno, el tema es que estamos abocados a perder, a seguir perdiendo docencia. Esto se trata de los niños más pobres. Eso te iba a decir. De los hogares más pobres, que son los que usan las escuelas públicas en su inmensa mayoría, tanto aquí en la capital o en el Gran Santo Domingo como en todo el territorio nacional. Hay pocos reportes de lo que pasó en los pueblos del interior. Sí se sabe que en las principales ciudades, como Barahona, Santiago, se repitió lo de aquí, Asua, eso lo sabíamos, y sobre todo Barahona, porque hay un grupo de rebeldes, de sus profesores, duro, muy duro, muy duro. Y lo grande que creen que son revolucionarios y que están transformando. Señores, el dinero que se les paga a los profesores no viene del empresariado, no viene del sector privado, viene de los bolsillos suyos y míos. Claro. Y yo no quiero que mi dinero se lo ganen tan fácilmente, sin trabajar, sin hacer esfuerzo. Ese es nuestro dinero y uno lo paga. Y cuando hablo de dinero, me estoy refiriendo a los impuestos que usted paga, no sobre la renta es lo menos. Cuando usted compra una camisa, cuando usted compra un galón de gasolina, cuando usted compra cualquier mercancía en el mercado, usted está pagando impuestos. Esos impuestos los administra el Estado. Y de eso es que se mantiene la educación en la República Dominicana. Y eso tenemos que entenderlo. Claro. Definitivamente. Y es nuestro bolsillo lo que están lesionando. No es el bolsillo de nadie. Que el gobierno que resuelva. No, es que mi cuarto yo no lo quiero para eso. Yo quisiera que lo manejaran más racionalmente y que alcanzaran para satisfacer una serie de necesidades básicas que la gente tiene insatisfechas. Claro. Aquí hay gente hasta que pasa hambre en la República Dominicana. Claro. Hasta hambre se pasa en la República Dominicana. Hay gente que se muere por falta de atenciones adecuadas en los centros sanitarios. Ese es el tema. No, y el mismo hecho en las mismas escuelas. Ayer yo veía algunas declaraciones de directores, como tú dices, fue personal administrativo y ejecutivo el que hizo presencia ayer, que hablaban de cómo el que los niños y las niñas no estuvieran en las aulas significaban que no iban a comer bien ese día. Esa es otra cosa. Porque esa es la otra cara de la desigualdad. Mira, vamos a ver de todo modo lo que pasa en esta semana, porque si bien es cierto que la ADP triunfó, para mí le tumbó el brazo al MINER, pasa algo. Los padres y las madres creo que no mandaron a sus hijos e hijas, no por miedo al contagio, porque de hecho un dato porque sabían que los profesores no iban a ir, y por otro lado también hay hasta un tema cultural, que aquí pocas veces se asiste de manera masiva el primer día. Pero vamos a ver, yo me imagino ahora a Adalberto y ustedes televidentes que
el gobierno va a tener que sentarse Para mí me a indigna, negociar con la señores, ADP, ver al presidente de la ADP. felicitándose, Sí. ufanándose. Oh, Dios. Y dándose, no fue a tal sitio. Como si eso fuera un logro. Le torcimos el brazo al ministro. Óigame, ese es un camino peligroso. Y un país, Es un camino señor, peligroso y yo quisiera llamar a los profesores y a las profesoras, porque hay mucha gente, la inmensa mayoría, sí, es son gente sensata. sensata, de vocación de servicio, entregada al magisterio, el cuerpo y alma. Yo quisiera advertirle que la sociedad ha cambiado, que ya no nos pueden meter todo el mundo gato por liebre, porque ya hay gente que aprendió a ver y a examinar. Así como los gobiernos no pueden darse el lujo de hacer lo que le da la gana, De gobernar solos. de gobernar solo, y así como el país ha logrado mantener en la trinchera, arrinconados a veces, a los partidos políticos, que se consideran todopoderosos, así también le puede pasar a los gremios. Porque los gremios, si son progresistas, tienen que demostrarlo, asumiendo demandas que no afecten a la gente, sino que al contrario, Le beneficia. que beneficien a la gente. Y este tipo de demanda no necesariamente beneficia a la gente. Bueno, ya te he dicho que a los niños más pobres y las niñas más pobres ayer en este país no recibieron la educación. Lo de clase media y clase alta sí. Sí, ahí no porque ahí hay condiciones. Bueno, Así mira, es. Alberto, por otro lado también otro brazo que se tumbó ayer fue el del Código Penal. 101 diputados fue para la próxima legislatura. votaron de manera unánime para que se conozca en la próxima ya no había, legislatura. Ya no había tiempo. Ya no podían Pero echar tú para sabes que ahí también yo tengo una lectura política, porque lo de aprobar el Código Penal era una meta que tenía no solamente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien inmediatamente tomó posesión, dijo que esa era una de sus metas principales. El mismo presidente de la República, Luis Abinader, tiene un alto interés en que ese Código Penal se apruebe. Y el hecho de que finalmente hayan desistido de que sea así, recuerda que Pacheco en un momento pidió inclusive que se liberara de lectura, o sea, uno veía una prisa. Yo creo que es porque se dio cuenta que ninguno de los dos sectores estaban totalmente satisfechos. O sea, el costo político que iba a tener el PRM, que iba a tener el mismo Abinader y Pacheco, iba a ser alto. Porque no estaban contentas las mujeres ni los hombres feministas, pero tampoco el sector conservador estaba satisfecho. Porque lo que salió del Senado, por ejemplo, donde nueva vez se penalizaba el caso de la discriminación por orientación sexual o donde se penalizaba el tema de la violencia física contra los niños, en la última versión que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, eso otra vez se echó para atrás. Pero eso es lo que yo te decía ayer. Lo que hizo la Cámara de Diputados fue retroceder. Sí. Y eso era un atropello totalmente. No podían aplicarlo. Eso era bueno, ahí sí que el presidente lo iba a vetar. Exacto. Porque se ha creado un consenso entre varios grupos importantes de gran incidencia en el Congreso y fuera del Congreso para aprobar el Código Penal, para declararlo de prioridad. Sí, es una prioridad. Porque ya tiene demasiado tiempo eso variante. Y como entendían que el obstáculo principal eran las tres causales, sacaron la eso quitaron, claro. Pero ni aún así. Y aún así. Vamos a ver lo que va a pasar. Pero solo 5 segundos más para en este tema. Yo quiero felicitar a Alberto, a las mujeres y a los hombres que forman parte de este movimiento progresista, porque yo aquí veo una pequeña victoria. Ahora la discusión jurídica va a ser si la discusión comienza desde cero o si se retoma el proyecto que se aprobó en el Senado o ese último que sometió la Cámara de Diputados. Pero para mí el simple hecho de que al día de hoy no hayan podido aprobar un código penal que discrimine y que impida las causales, para mí eso ya es un éxito. Así que felicidades a todas esas mujeres que hicieron campamento, que marcharon y que hicieron resistencia. Pero bueno, yo no creo que sea ese el motivo ahora a ver, ¿y cuál es tu...? El lío ese que se armaron ellos. El PLN le hizo un lío a Pacheco, definitivamente, y después dijo, vamos a arreglarlo, pero ya no había tiempo. Ya no había tiempo. Definitivamente eso fue el problema, Millicent.
Lo que se aprobó en el Senado es lo que creen los partidos, y lo hicieron por encima de las mujeres. Y por encima de todo el mundo. Pero recuerda que en lo que se aprobó en el Senado es verdad que no estaban las causales, pero sí se penalizaba, entonces, pero eso fue producto de una presión en la opinión pública que hizo un movimiento progresista. No, por supuesto. Y además, o sea, a eso me refiero, el hecho de que no lo hayan podido pasar, si es a eso hay un costo político ahí que no se quiere pagar también. Ellos lo van a aprobar, creo que como lo mandó el Senado. Sí, porque esos 3 diputados que quisieron complacerlo, hicieron el lío, pero detrás de ellos hay otros, ya lo vimos. Claro. Van a ser aplastados. Así es. Van a ser aplastados porque el interés interpartidario es que se apruebe eso. Es que eso se apruebe. Ahora, lo que sí hay que felicitar a las mujeres y a la sociedad dominicana es que ciertamente el movimiento de mujeres está creciendo. Y que ahora se sumaron muchas voces que no eran partidarias de estos reclamos. Se le sumaron al movimiento. Y ese yo creo que es una victoria, es un triunfo, importante, aun cuando se haya sacado del código el tema de las 3 causales. Bueno, vamos a tener que pausar, Millicent. Sí, vamos a la tenemos pausa. hoy? Hoy tenemos 2 entrevistas muy interesantes. La primera es con Jacqueline Malagón. Ella fue secretaria de Educación, cuando se le llamaba así, pero se ha mantenido muy actualizada en este tema y con ella vamos a estar viendo justamente uno de los temas obligados del día de hoy. Sí, consultora nacional e internacional. Así es. Asesora de universidades. Esta es una doña que a mí me inspira mucho, porque a su edad ella sigue firme. Sí. Y en tecnología, ni se diga. Ni se diga, como lo vamos a ver ahorita en la entrevista. Y viene Altagracita Paulino. Sí, hoy es miércoles y tenemos ese segmento de los derechos de los consumidores y las consumidoras. No se vayan lejos, que regresamos inmediatamente aquí a 1+1.